Buenos días, profesora. Bueno, nosotros somos el equipo número 1 y la enfermedad es el Parkinson, la que vamos a exponer. Los integrantes son Díaz López Sabrina, Espinosa Simón Wendy Vanessa, Morales Aguirre Siseki Samar, Morales Cortés Diana, Ruiz Granillo Tania, Suárez Hernández Adrián y su servidor Sánchez Domínguez Leobardo. Yo les voy a hablar sobre el origen del Parkinson. Bueno, fisiológicamente hablando, esta es una enfermedad que es prácticamente la alteración del funcionamiento normal del sistema de los ganglios de la base, los famosos GB. Estos son una parte esencial de nuestro cerebro y pertenecen al también llamado sistema extrapiramidal. Como se puede observar en la imagen, en el punto negro es donde se encuentra y se relacionan con el movimiento de la postura de nuestro cuerpo, al igual de nuestros actos voluntarios, como por ejemplo caminar, correr, alzar los brazos de arriba abajo o mantener una postura firme a la hora de estar sentados. Los movimientos espontáneos como el parpadeo y los automáticos que acompañan un acto motor voluntario, como por ejemplo balancear los brazos al caminar. Debido a la falta de dopamina y su principal sustancia en estos ganglios, se origina lo que es el Parkinson. Este se desarrolla por la degeneración de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, o como otros autores la conocen como pars compacta, lo que se manifiesta en la aparición de síntomas motores como la bradicinesia, el temblor de reposo, la rigidez e inestabilidad de la postura, así como también los síntomas no motores como la alteración del cuerpo. Como se puede también mostrar en la imagen, se señala lo que es la sustancia negra que se encuentra en el sistema extrapiramidal, en los ganglios de la base, y se muestra también la neurona que afecta y origina esta enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, como ya se había mencionado, la enfermedad de Parkinson afecta la comunicación del circuito de los núcleos basales, los cuales están ubicados en el mesencéfalo y son un conjunto de núcleos de sustancia gris, es decir, son acumulaciones de cuerpos o somas neuronales subcorticales y están constituidos por cuerpo estriado separado por la cápsula interna en el núcleo caudado y el putamen. También el globo pálido por su porción interna y externa, sustancia negra o negra compuesta por una parte reticulada y otra compacta. Esta es la región deteriorada en la enfermedad de Parkinson y también está el núcleo subtalámico. La siguiente, por favor. Bueno, en la figura de la izquierda se puede observar un esquema de la comunicación interna entre los núcleos basales con los respectivos neurotransmisores y su relación con otras estructuras del sistema nervioso central directamente con el tálamo y la corteza cerebral. Bueno, las flechas que son de color rojas van a representar las interacciones que son de tipo excitatorio y las flechas grises van a representar las interacciones que son de tipo inhibitorio. Asimismo, como se observa en la figura, los núcleos basales tienen un núcleo de entrada de información, que es el cuerpo estriado. A través de este núcleo es que se recibe información de zonas de la corteza cerebral. Por otra parte, el punto de salida de este circuito es el complejo globopálido interno, abreviado GPI, que es sustancia negra reticulada, que está abreviado como SNR, que se va a comunicar mediante el neurotransmisor GABA con el tálamo
Es decir, el producto final del circuito de los núcleos basales es el neurotransmisor inhibitorio GABA, y es a través del aumento o disminución de la producción de este neurotransmisor que los núcleos basales influirán directamente sobre la actividad del tálamo y por lo tanto sobre la corteza cerebral. Como se observa en el circuito normal de los núcleos basales, tienen dos vías de comunicación, una directa y otra indirecta. La directa está en la derecha y la indirecta pues en la izquierda. Bueno, la vía directa de los núcleos basales involucra el envío de GABA y otros neurotransmisores inhibitorios desde el cuerpo estriado al complejo globopálido interno, sustancia negra reticulada, por lo que su actividad GABAérgica sobre el tálamo queda inhibida. Por el contrario, la vía indirecta está compuesta por tres segmentos diferenciados: la vía estriada pálida, la vía pálida subtalámica, estas ambas GABAérgicas e inhibitorias, y la última es la vía subtálamo palidal glutamaérgica y excitatoria, es decir, su acción final sobre el complejo globopálido interno, sustancia negra reticulada, es excitatoria, lo que se traduce en que la vía indirecta inhibe el movimiento en la corteza cerebral, mientras que la vía directa lo facilita. Esta dualidad en la vía directa e indirecta, cuando se mantienen en equilibrio, facilitan o inhiben la comunicación tálamo-cortical, de tal forma que, como se puede observar, la dopamina está en una posición fundamental para la modulación de ambas vías directa e indirecta. Este neurotransmisor es liberado en los terminales del cuerpo estriado y ejerce una acción opuesta sobre las vías directa o indirecta según el receptor dopaminérgico sobre el que actúa. Bueno, por otra parte, en el esquema de la derecha se observan los cambios neurofisiológicos de los núcleos basales en la enfermedad de Parkinson. El desajuste de la comunicación de los núcleos basales se ve representado por las flechas con más grosor, en función si hay menor o mayor actividad respectivamente que en comparación con el circuito normal, de tal forma que tras la diferencia de dopamina del núcleo sustancia negra porción compacta hacia el cuerpo estriado representado por las flechas punteadas, se desarrolla una inactividad de la vía directa, con lo cual el núcleo de salida no está inhibiéndose, y por otra parte genera una sobreestimulación de este núcleo de salida. Si el complejo globopálido interno, sustancia negra reticulada, está hiperactivo, su función inhibitoria sobre el tálamo es mucho mayor que en una situación de normalidad, y por lo tanto la comunicación tálamo-corteza cerebral también se verá reducida. De tal manera, se puede establecer que la enfermedad de Parkinson se produce una hiperactividad del núcleo subtalámico y, en consecuencia, del complejo globopálido interno, sustancia negra reticulada, por lo que la generación de las neuronas de dopaminérgicas de la sustancia negra compacta condiciona un déficit de dopamina en el cuerpo estriado. La vía directa está hipoactivada y se desencadena una hiperfunción del complejo pálido interno, sustancia negra reticulada. A su vez, se origina una excesiva inhibición de las neuronas globopálido externo y, por lo tanto, la desinhibición del núcleo subtalámico. También la hiperactividad de las neuronas del núcleo subtalámico refuerza la hiperfunción del complejo globopálido interno, sustancia negra reticulada. Bueno, este desequilibrio entre las vías directa e indirecta se traduce
en una excesiva inhibición de las neuronas talámicas, por lo que también se altera el refuerzo de los ganglios basales sobre los movimientos iniciados por las neuronas corticales. La enfermedad del, bueno, como mis compañeros ya lo comentaron, bueno, como mis compañeros ya lo comentaron, la enfermedad del Parkinson es una enfermedad neurotransgenitiva que se produce por la muerte de las neuronas que liberan el neurotransmisor dopamina en la sustancia negra o locus niger. Esta es una región del cerebro que regula circuitos cerebrales que dan las órdenes para iniciar movimientos voluntarios. Entonces, el Parkinson es la segunda enfermedad neurotransgenitiva más común en el mundo, teniendo alteraciones motoras y no motoras en el cuerpo. La dopamina pertenece al grupo de neurotransmisores llamados catecolaminas. Estas catecolaminas son todas las sustancias que produce el cuerpo. La falta de la dopamina lleva a la alteración del canal iónico. Este está ubicado en la membrana de las neuronas que libera acetilcolina y produce que estas células tengan una excesiva actividad, que estén hiperexcitadas. Bueno, como mis La acetilcolina fue el primer transmisor tanto en el sistema nervioso periférico, como sus siglas son SNP, y en el sistema nervioso central, sus siglas son SNC. La acetilcolina tiene una función excitatoria, el cual permite o está encargada de modular el funcionamiento de diversas neuronas en las áreas del cerebro, el cual controla la motivación y la atención, además de fomentar el aprendizaje. La acetilcolina y la dopamina van en conjunto o de la mano, ya que son transmisores que permiten tener movimientos musculares suaves y sin embargo, cuando hay un desequilibrio entre ellas, los movimientos pueden ser inestables y desiguales. Es decir, ¿cómo influye este desequilibrio? Pues cuando la acetilcolina está en mayor cantidad de lo normal, puede producir un exceso de actividad que causa el mal del Parkinson. La acetilcolina, pues, ¿Me puedes pasar a la que sigue, por favor? Continuando con la exposición, ahora hablaré de la sintomatología y diagnóstico de la enfermedad. Aquí encontramos en la bibliografía consultada que a menudo los síntomas comienzan con un lado o una parte del cuerpo, y a medida que la enfermedad se agrava y avanza, esta puede presentar síntomas en ambos lados del cuerpo. Esta sintomatología puede incluir los siguientes aspectos: el parkinsonismo, la bradicinesia, síntomas motores que van englobados a la rigidez muscular, el temblor en reposo o la inestabilidad postural. En este caso, el parkinsonismo lo asimilan como un síndrome clínico y normalmente lo asimilan con que es una patología idiopática y responde al tratamiento con levodopa. Aquí engloban también 4 características fundamentales, que es la bradicinesia, como mencionaba, la rigidez muscular, el temblor en reposo y la inestabilidad postural o deterioro de la marcha. Esto lo que hacen es que los médicos le piden a los pacientes que realicen una serie de actividades, como por ejemplo caminar, y determinar qué tanto es su confianza para realizar
esa actividad, si tiene buena postura, si camina de forma derecha o de repente pierde el equilibrio. Igualmente, en algunas ocasiones le pide el doctor al paciente que realice giros y ver cómo es, como mencionaba, pues su postura y con esto pues su capacidad de poder realizar actividades que realmente son sencillas, pero en este caso en la enfermedad a veces puede ser muy difícil. Igualmente hay otro tipo de diagnóstico en el cual, en el caso de la bradicinesia, hacen una serie de actividades como una micrografía, en el cual le piden al paciente que haga alguna escritura o un garabato, por decirlo así, y ven cómo es su habilidad para poder hacer dichos garabatos o si tiene mucho movimiento en sus manos. Lo que aquí cabe resaltar es de que asimilan el movimiento cuando una persona está en reposo. Y es decir, por ejemplo, le piden al paciente que se siente y empieza a hacer movimientos sin querer hacerlos con las manos, normalmente el muñequeo y también con la planta del pie empieza a hacer movimientos que lo asimilan o lo podemos asimilar cuando una persona está nerviosa, pero es algo involuntario. Entonces también es una forma de poder detectar. Cabe resaltar que aquí en la enfermedad de Parkinson se tiene que tener cierto cuidado, ya que como tal también lo pueden asimilar con otro tipo de enfermedades y por ello empiezan o se implementan las metodologías para poder determinar si se trata de la enfermedad de Parkinson o no. Otra característica, otro síntoma que se puede presentar es que el paciente tiene rigidez muscular. Esto es resistencia al movimiento, a simples acciones o tareas diarias que normalmente el paciente podía hacer con anterioridad, pero ahora no puede hacer por sí mismo y en muchas ocasiones necesita ayuda de terceras personas para poder realizar estas actividades. En este caso, el síntoma más predominante es la rigidez o aspecto encorvado en la parte de la espalda, ya que no pueden mantenerse en una buena postura y bueno, los doctores o los médicos empiezan a asimilarlo también con la enfermedad. La siguiente, por favor. Posteriormente tenemos criterios los cuales el médico va a determinar si el paciente tiene o no la enfermedad de Parkinson. Primero tenemos los criterios de MINS. Estos son del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos de Accidentes Cerebrovasculares, por sus siglas en inglés. Y aquí lo que hacen a través de sus criterios es seleccionar y agrupar a los síntomas en grupo A y grupo B. En el caso del grupo A se engloban los síntomas de temblor en reposo, bradicinesia, rigidez o aparición asimétrica, y en el caso del grupo B, por mencionar algunos, se tiene la inestabilidad postural prominente, el fenómeno de congelación, alucinaciones no relacionadas con la medicación en los primeros 3 años y la demencia anterior a los síntomas motores en el primer año. Normalmente, como la enfermedad es de muchos años, por eso es que se empiezan a agrupar de esta manera. Aquí los criterios se van a englobar en 3 aspectos, que sería posible la enfermedad de Parkinson, probable a la enfermedad de Parkinson y enfermedad de Parkinson definitivo. En el primer criterio se menciona que al menos 2 de las 4 características del grupo A y al menos uno de estos tienen que ser, ya sea temblor o bradicinesia, tienen que estar presentes y que ninguna de las características o síntomas del grupo B tienen que dar positivos. En el caso de la enfermedad de Parkinson probable, es que al menos 3 de las 4 características del grupo A estén presentes y al igual que en el anterior, que ninguna de las características en el grupo B. Aquí lo que consideran los autores es una respuesta probable y sostenida a levodopa o a un agonista de la dopamina documentada. Y en el caso ya de la enfermedad de Parkinson definitivo, es que tanto del grupo A como del grupo B estén presentes. También se tienen otra serie de criterios, como los criterios de diagnóstico clínico del banco de cerebros de la Sociedad de Parkinson del Reino Unido,
Y ahí básicamente lo que se menciona es que al menos uno de los síntomas que se mencionó con anterioridad y en la diapositiva pasada estén presentes. Aquí se tiene una especificidad del 98% y sensibilidad del 90.4%. También se tienen otros tipos de criterios como MDS, que son los criterios de diagnóstico clínico de esta Sociedad de Trastornos de Movimiento, y al igual que los otros criterios anteriores, el médico mide si se tiene la presencia de bradicinesia, temblor en reposo y relacionadas con trastornos del sueño. Y también mencionan este tipo de criterios las señales de alerta, en el cual se puede tener una disfunción vulvar temprana o una disfunción respiratoria que, como podemos notar, es un problema ya mayor para los pacientes. La siguiente, por favor. Asimismo, en la enfermedad de Parkinson se tiene biomarcadores que pueden ayudar a buscar el mejor tratamiento para tratar la enfermedad como tal. Aquí menciona que cualquier estrategia neuroprotectora, es decir, que evite la pérdida de la neurona, tiene que ser muy eficaz para poder enfermedad. Normalmente, o como podemos ver en la imagen, se tienen biomarcadores que tienen las siglas LCR. Este hace referencia al líquido cefalorraquídeo, que se considera una excelente fuente de biomarcadores para enfermedades que afectan el cerebro. En el caso del LCR, se tiene alusión a que está en contacto directo con el cerebro y también que refleja el estado del cerebro en diferentes condiciones fisiológicas y patológicas. Entonces, lo que lo hace es, pues, bueno para poder buscar la mejor alternativa y así tratar la enfermedad. Igual existen diferentes clases de biomarcadores, que son las técnicas de neuroimagen, los biomarcadores séricos, los de LCR y los tisulares. Pero esto todavía pues se necesita mucho más trabajo para identificar cuáles son y pues para así de esta manera pues tener un buen resultado, porque muchas veces suele ser todavía contradictorio, ya que como mencionaba con anterioridad, muchas veces se suele confundir los síntomas que se tienen con otro tipo de enfermedades. La siguiente, por favor. En esta diapositiva tenemos escalas que van a ayudar o van a ser herramientas útiles para poder evaluar la progresión de la enfermedad de Parkinson y con ello ayudar a guiar a los médicos a tomar decisiones relacionadas con el manejo clínico de la enfermedad. Por ejemplo, tenemos esta escala que es la escala unificada de valoración de la enfermedad de Parkinson por MDS. Esta es patrocinada por la Sociedad de Trastornos de Movimiento de Escala Unificada. Aquí a través de ítems, que como podemos ver en la imagen, que consta de 13 preguntas, 18 preguntas y de 6 preguntas, va a poder valorar el médico cuál es su nivel o rango de enfermedad del paciente. Aquí podemos ver también que está combinada por 4 secciones, que son los aspectos no motores de experiencias de la vida diaria, también aspectos motores de experiencias de la vida diaria, así como exploración motora, complicaciones motoras. A través de estos ítems se irán valorando en una escala de 0 a 4 qué tan frecuente o no tan frecuentes son estos síntomas o estos ítems. En el caso de la valoración, el 0 significa normal, ligero el número 1, leve el número 2, moderado el número 3 y el número 4 grave. Aquí al final se hace un conteo y ya de acuerdo al criterio del médico él podrá tomar la mejor decisión para los medicamentos. También se tienen otro tipo de escalas como la escala de Honig-Yard. Igualmente a través de valoración el médico puede determinar el empleo de medicamentos. Igual se tiene el de SEAD, por sus siglas en inglés. Igualmente a las escalas anteriores, de acuerdo a cada médico, se determinará la administración de medicamentos para tratar la enfermedad, ya que como tal no tiene cura. La siguiente, por favor.
Con respecto al tratamiento farmacológico que se le da a dicha patología, uno de los principales fármacos utilizados es la levodopa. Esta es administrada por vía oral, es absorbida en su totalidad en el duodeno y las primeras porciones del yeyuno. El estómago actúa como reservorio. Su ingreso al torrente circulatorio desde el intestino es mediado por transporte activo. En este paso compite con otros aminoácidos por su absorción. Por ello, aminoácidos aromáticos y de cadenas ramificadas de los alimentos pueden afectar la absorción de dicho fármaco. La levodopa es absorbida y posteriormente convertida a dopamina por la enzima dopa decarboxilasa o conocida como DDC. La levodopa en el plasma, en presencia de inhibidor de la DDC, es metabolizada a nivel hepático de músculos, riñones y glóbulos rojos por la catecolortometiltransferasa, o conocida como COMT, formando así 3-O-metil-dopa. Este tiene una vida media de 15 horas en el plasma y se acumula en concentraciones varias veces mayor a la de la levodopa. En específico, el mecanismo de acción de este fármaco se basa en que la levodopa cruza la BHE por medio de transportadores de la misma clase que permiten su ingreso desde el intestino. Una vez en la circulación encefálica, entra a la neurona directamente y es convertida mediante la DDC en dopamina. La levodopa y sus productos siguen diversas vías metabólicas intra- y extraneuronales, en donde participan primeramente la dopa decarboxilasa y la ortometiltransferasa. Y posteriormente esto pasa a la barrera hematoencefálica, donde se va a convertir en 3-ortometildopa, en monoaminooxidasa, ácido 3,4 dihidroxifenil acético, 3-metoxitiramina y ácido homovanílico. Por último, la siguiente, por favor. Además de la levodopa, existen otros fármacos que se utilizan, como lo son los inhibidores de la monoaminooxidasa B. En este tipo de fármacos entra la selegilina, rasagilina y safinamida. Estos actúan bloqueando una de las vías de metabolismo de la dopamina mediante la inhibición de la enzima MAO-B, generando un aumento de los niveles de dopamina en la sinapsis interneuronal. En general, su eficiencia sobre síntomas motores es más moderada en comparación con la levodopa. Al igual, otro tipo de fármacos son los inhibidores de la catecolortometiltransferasa, o conocida como ICOMT. En este tipo de fármacos entran lo que son los entacapona, tolcapona y opicapona. Estos se administran siempre junto a la levodopa, ya que por sí solos carecen de efecto antiparkinsoniano. Consiguen disminuir la degradación de la levodopa en el intestino, mejorando su biodisponibilidad y permitiendo una estimulación dopaminérgica más fisiológica. La siguiente, por favor.
Bueno, continuando con los aportes biotecnológicos recientes sobre la patología, los científicos han estudiado la adquisición de estructuras anómalas de proteínas vinculadas al Parkinson. Head explicó que para cumplir su función las proteínas tienen que adoptar una estructura o forma tridimensional determinada que se tiene que desplegar. La investigación se realizó con fondos nacionales y algunos aportes internacionales y estudiaron aspectos estructurales in vitro. Estos aspectos son los injertos de células productoras de dopamina disminuyendo los temblores. Ya que sabemos que el Parkinson es una enfermedad que ataca a las neuronas del cerebro que producen dopamina, hormona que entre otras cosas ayuda a controlar el movimiento muscular. Uno de los tratamientos más usados actualmente es un medicamento que aumenta la dopamina del cuerpo. Esto es un parche con fecha de caducidad. Solo es una solución temporal, ya que cuando la enfermedad avanza deja de funcionar. Este está conformado por millones de células productoras de dopamina que llegan al cerebro junto con las células madres de la propia persona. Transcurriendo 6 meses, los síntomas mejoran significativamente. Otro es uno que convierte en células ya existentes en el cerebro de las neuronas que deteriora el Parkinson. Para crear neuronas que atacan al Parkinson a partir de modificaciones de unas células en concreto, son llamadas astrocitos, que es una proteína que producen dichas células. Se han dado cuenta, bueno, estas fue utilizado en ratones y se han dado cuenta que al eliminar las células se convierten en neuronas y pueden reprobar circuitos cerebrales, recuperando los niveles sanos de dopamina y restaurar las funciones motoras. Estas nuevas neuronas se inyectan a una parte de concreto del cerebro y los resultados pues son sorprendentes en personas. Y por último tenemos los tratamientos en cirugía para eliminar las neuronas dañadas que provocan el Parkinson. Bueno, este es otro método que es mediante una operación de cerebro, la llamada estimulación cerebral profunda, SP. Esta consiste en colocar electrodos de ganglios basales en una parte del cerebro y conectarlos con un neuroestimulador, es decir, una pequeña máquina. Consiste bloqueando con ultrasonidos focales las señales deterioradas entre las neuronas que causan los temblores del Parkinson, entre otros síntomas. De esta manera se eliminan las neuronas que no funcionan correctamente. La siguiente, por favor. Y bueno, por último están las referencias. Gracias.